bendiga. Para mí un gozo estar aquí en la casa del Señor alabando su nombre. Voy a leer un versículo que mi hermanita Giri puso temprano en la red social. Así es que uno debe, ¿verdad? Como dice la pastora, utilizar para bendecir a otros. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ese es Santiago 1:2. La alabanza que voy a cantar Giri me la confirmó, no importa la prueba, la situación, la angustia, la enfermedad, lo que sea, confiemos en el Señor, que Él tiene propósito en todo. Gloria a Jesús. Gracias, Dios. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza solo en ti. Gracias. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza solo en ti. Gracias, Jesús. Aleluya. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza solo en ti. Solo en ti. Dios le bendiga.
durante la mañana de hoy vamos a compartir el pasaje que está en Romanos capítulo 12. Así que le voy a pedir que usted lo busque. Si tiene lápiz y papel, sáquelo, porque hoy será un buen día para tomar notas. La carta a los Romanos es una carta bien especial. Es tal vez la carta o la epístola más extensa que tiene la Biblia. Y es una exposición completa de lo que es la doctrina del Evangelio y presenta esos grandes principios que van a regir nuestra vida. La epístola de los Romanos presenta muchos temas. El tema principal es la justificación por la fe, pero Romanos nos dice que el pecado tiene unas consecuencias. Así que la paga del pecado es muerte, pero la salvación también tiene unas consecuencias. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Así que el escritor de Romanos nos dice que nosotros todos hemos pecado y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y de la gracia de Dios, pero el Señor, ante esa realidad, ante la realidad de que en este mundo reina la ley del pecado, de la carne, ha dispuesto a Jesucristo como remedio para ese mal. Y lo maravilloso de esto es que lo único que hace falta para recibir la salvación de Dios, que es la dádiva más hermosa que Dios nos ha entregado, su propio Hijo, y para salvación de nuestras almas, el único criterio que hace falta es tener fe. Fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fe en que Él se despojó de todo y descendió para morir por nosotros. Fe para creer que no hay pecado que no pueda ser perdonado por la sangre de Cristo. Entonces, ese perdón, que es recibir al Señor en el corazón, que es arrepentirnos de todos nuestros pecados, hace que en nosotros reine una nueva ley, que es la ley de Dios, la ley de su gracia, de su amor y de su perdón. Y eso tiene unas consecuencias en la vida. El escritor de Romanos dice, de entrada en Romanos 1, que aquellos que viven sin Dios viven sujetos a sus propios deleites, a sus propios deseos y a su propio pecado. Y por eso el hombre anda en actitud de maldad. Y dice una lista de concupiscencia, de herejías, de orgías, de lujuria, de muchas cosas. Pero aquel que recibe a Dios en su corazón, que a través de esa dádiva, que esa gracia que Dios nos da, nos permite ser salvos, pues eso hace que nosotros asumamos una conducta diferente. Porque ya no vivimos sujetos a la ley del pecado, sino a la ley de Cristo que mora en nosotros. Y si Cristo mora en nosotros, no quiere decir que no pequemos, porque somos humanos y todos y todas en algún momento pecamos. Lo que quiere decir es que ya el pecado no va a esclavizarnos, porque estamos ahora llenos del poder de Dios. Lo que nos permite, si hemos pecado, pedir perdón, arrepentirnos del pecado y recibir de nuevo la gracia de Dios. Pedro decía en su carta que nosotros debemos vivir una vida sobria y que como aquel que nos llamó es santo, que fuéramos nosotros santos en nuestra manera de vivir. Y Pablo lo dice también en su carta y nos da unas recomendaciones que son las que yo quiero que escuchemos en la mañana de hoy, y eso es a partir del capítulo 12, 13, 14 y 15. Usted va a ver ahí unas 12 normas de vida cristiana. Y vamos a tocar esto porque cuando uno viene a Cristo, Pablo mismo decía que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ¿qué? Y he aquí todas son hechas, ok. Pues, ¿qué es lo que eso quiere decir? Que las cosas pasaron y que ahora hay unas cosas nuevas. Pues en esos 3 o 4 capítulos del final del libro de Romanos, usted va a encontrar ahí unas recomendaciones principales. Así que vamos a Romanos 12, verso 1 y siguientes. Dice,
Por lo tanto, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está diciendo algo bien importante, y es que en la antigüedad el pueblo de Israel oficiaba sacrificios a Dios en el templo. Parte de eso ustedes hablaron esta mañana en la escuela bíblica. Y esa es la forma, ese sacrificio del cordero, del becerro, de la tórtola, del palomino, de la harina, esa es la forma de expresar a Dios gratitud en algunas instancias, pero también era la forma de expresar a Dios arrepentimiento. Y ese cordero se degollaba, se derramaba su sangre, se quemaba su carne como propiciación de nuestros pecados para redención. Pero ahora Pablo dice, ya no es necesario matar ningún animal, porque ya Cristo, que es el cordero que quita el pecado del mundo, se entregó a sí mismo. Pero ahora nosotros en nuestra vida cultica y devocional debemos presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo delante de Dios. Nótese que en la antigüedad el cordero que se traía al sacrificio, sobre todo para el sacrificio de la expiación, tenía que ser un cordero sin mancha, perfecto. Pero ese cordero se mataba y se derramaba su sangre como redención o propiciación de los pecados. Pero Pablo dice, ya no vamos a presentar ningún animal, sino que nosotros mismos nos vamos a presentar ante Dios como sacrificio vivo. Que nuestra vida sea el sacrificio que ofrecemos a Dios. Y si nosotros mismos nos vamos a ofrecer como sacrificio vivo, pues tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque ese sacrificio sea ¿qué? Agradable, acepto, puro. Lo que requiere que abandonemos nuestra vieja manera de vivir y vivamos conforme al Espíritu, mostrando el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, que es el fruto del Espíritu en nosotros. Así que cuando nos venimos al templo, usted va a ver que nosotros no degollamos aquí a nadie. Digo, y no debemos hacerlo nunca. Pero nos presentamos nosotros mismos ante Dios. Y la pregunta que Pablo hace, el sacrificio que vamos a presentar ante Dios, ¿es acepto? ¿Es bueno? ¿Es válido? Nos hemos esforzado por cuidar nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir. Y entonces él dice, acto seguido, no te conformes a este siglo. ¿Por qué? Porque anteriormente había dicho para que este sacrificio sea santo, agradable a Dios y que hagamos la voluntad de nuestro Padre. Y una de las preguntas que venía a mi mente era, bueno, ¿y cuál es el espíritu de este siglo? Pablo está diciendo que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos ¿qué? La mente, el entendimiento, de tal forma que podamos ¿qué? Hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que dicho otras palabras, dice ahí que para cumplir la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, primero tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas. Tenemos que cambiar el entendimiento, la manera de pensar y de vivir. Pues me di a la tarea de buscar qué es lo que está imperando en este siglo. Y en este siglo, no refiriéndome al siglo donde se escribió la carta de Romanos, sino a este siglo, al 21. ¿Cuál es el espíritu de este siglo? Pues mira, el espíritu de este siglo se caracteriza por 8 cosas. Yo voy a mencionar solo 8, pero hay muchas más. La primera,
la muerte de los ideales. Este siglo no cree en verdades absolutas. Aquí todo es según el color del cristal con que se mire. Todo es bueno. No hay verdades absolutas. Por lo tanto, la justicia, la piedad, el amor, la caridad, la solidaridad, la comprensión, la aceptación, que son los valores del reino, ¿verdad que sí? No son los valores que rigen este mundo, porque la gente sepultó los ideales. Cada cual puede hacer lo que le dé la gana. Este siglo es el siglo de la informalidad. La gente llega tarde o no llega. La gente hace lo que le toca, si le parece. La gente dice una cosa y hace otra. Este es el siglo del pesimismo. La gente piensa que esto está mal y que se va a poner peor. Y esa es su consigna de vida. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice que iremos de poder en poder, de gloria en gloria. Que para nosotros el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Por lo tanto, esta esperanza no muere, sino que vivimos a la expectativa de que viviremos eternamente con nuestro Señor. Y eso era motivo para que nos alentáramos unos a otros con esas palabras. Con que hay esperanza para el que está en Cristo. Con que el Señor hará provisión, que no estamos solos y solas. ¿Y no le parece que eso es motivo de gozo? Saber que en medio de la turbulencia y de la tempestad se acerca Jesús caminando sobre las aguas y se mete en la barca. Y que la tempestad cesa cuando el Señor se presenta y nos dice: yo soy, tened ánimo, no temáis. Este es el espíritu de este siglo. Se caracteriza también por el auge del sentimiento. Aquí siento, luego existo. Porque usted cree que la gente está tan adicta a los programas de llamados reality shows, que la gente cuenta sus intimidades por la televisión sin pudor, sin vergüenza, que la gente le encantan los deportes extremos hasta que ponen la vida en peligro, que la gente lo que quiere es la gratificación instantánea. Siento, luego existo. Así que mucha gente, incluyendo algunos hermanos que nos acompañan y gente que asiste a las iglesias, tú le preguntas cómo estuvo el culto y dicen: ay, yo no sentí nada. Y porque tú no sentiste nada, ¿no estuvo bueno el culto? Pues el Señor se hace real y lo sentimos, pero aunque no lo sintamos, Él sigue siendo real. Aunque hoy tú no seas estremecido, el Señor sigue siendo una verdad eterna, absoluta. Y como Él está aquí, independientemente de cómo tú y yo nos sintamos, a Él le debemos respeto, reverencia, amor, temor. Porque el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Y el Señor no nos invitó a sentirlo, nos invitó a creerle. Y para el que cree, todo le es posible. Y el que cree y le recibe es hecho hijo de Dios. Nótese que no dice: si sientes a Dios eres hijo de Dios. Dice más: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les será dado la potestad de ser hechos hijo de Dios. Así que aunque tú no lo sientas hoy, Dios está contigo. Él está aquí y no se ha ido para ningún sitio. Y por eso Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque sea esta mi carne deshecha, aún del polvo me levantaré. Porque el Señor no nos llamó a sentir, el Señor nos llamó a creer, a obedecer, a servirle y a seguirle. Y Dios en su amor se aparece. No será soledad eterna. Dios convertirá tu sequedad de verano en verdor, en oasis, en agua refrescante. Y todo aquel que cree en mí, decía Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Este es el siglo del placer por encima del trascender. Así que la gente se ríe de sí mismo, pero se ríe de sus deficiencias, de sus imperfecciones, ridiculizándose. 30 o 40 años atrás, sería casi imposible pensar que un programa de comedia sea como los programas de comedia que son hoy. De hecho, cualquier programa de comedia de hoy, hace 20 o 30 años atrás, no se hubiera pasado por la televisión de ningún país. Porque el valor y el espíritu de este siglo es lo superfluo, lo que no queda, lo que perece, lo que se corrompe, lo que nos da placer. Otra característica del espíritu de este siglo es la crisis de la ética. Así que aquí reina la corrupción, la soledad, la sacralización de lo nuevo versus el desprecio por lo viejo. Así que aunque el carro sirva, pero como ya no es del 2013, tenemos que cambiarlo. Porque lo nuevo es lo que está in. Así que hay que aparentar tener menos edad, porque lo que es bueno es ser joven. Pero Dios llamó a Caleb y a Josué y llamó a otros cuando tenían más de 40 años. De hecho, Caleb subió al Monte Hebrón a capturar, a conquistar la tierra que le tocaba después del cruce del Jordán cuando tenía 80 años. Y Moisés también. Y eran menos porque tenían mucha edad. Los descartó Dios porque tenían mucha edad. ¿Y por qué nosotros nos descartamos hoy? Porque tengamos X o Y edad. Ese es el espíritu de este mundo, el espíritu de este siglo. Discriminar contra nuestros viejos y nuestras viejas, hacerlos sentir menos y ridiculizarlos. Pero el Señor llamó a gente joven, niña, y llamó a gente vieja para gloria de su nombre. Y hicieron grandes proezas y fueron llenos de la presencia de Dios, porque Dios no echa fuera a ninguno. No importa su origen, no importa su raza, no importa su apariencia, no importa su edad. Para el Señor todos son dignos de salvación y todos son vasijas de honra en sus manos. El espíritu de este siglo se caracteriza por el crecimiento del narcisismo. Aquí soy yo primero, yo segundo, yo tercero y después yo. Ese es el espíritu de este siglo. Los demás importan si me sirven. Los demás son considerados si me son útiles. Los demás son tomados en cuenta si les puedo sacar algo. ¿Pero ese es el espíritu de Dios? No. ¿Esa es la verdad del reino? No. Esa es la verdad de este siglo. El culto al yo, el culto al cuerpo, el culto a la juventud, el culto a la novedad. Por eso todo es transitorio, por eso todo perece, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El espíritu de este siglo se caracteriza por el culto o el gusto a lo transexual. Cuando las mujeres parecen hombres, se les llama andrógenas. Y cuando los hombres parecen mujeres, se llaman metrosexuales. Es una indefinición y eso es lo que vende. Y usted ve las revistas de moda y va a ver que a veces no se sabe si es hombre o si es mujer. Y no estoy hablando del extremo de ser transgénero, de operarse, de ser travesti. Estoy hablando de gente común y corriente que usted las mira y no sabe lo que son. Y eso atrae y eso vende, porque el espíritu de este siglo es negar la obra y la creación de Dios. Y la Biblia dice en Génesis que Dios los creó, varón y hembra los creó. Él no creó andróginas, Él no creó metrosexuales, Él creó hombres y mujeres para gloria de su nombre, a la imagen de Dios, el Todopoderoso.
Pero el espíritu de este siglo es ser ambiguo, es no saber si eres o no eres. Pero nosotros, los que vivimos en Cristo, andamos en la luz, vivimos en la luz y las obras de la luz hacemos. Porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Porque Dios no tiene sombra de variación. Dios es uno, es el mismo. El espíritu de este siglo se caracteriza por el fracaso del desarrollo personal. La gente inmóvil, ociosa, indefinida. Se estimula la cultura del ocio. Por eso usted escucha, esto es para 40 años, esto es para 30 años. Y el mensaje que va detrás es, mientras menos haga, mejor es. Pero el Señor nos llamó a trabajar mientras el día dure, porque llegará la noche cuando nadie puede trabajar. La Biblia dice en su palabra que 6 días trabajaremos y un día separaremos para adorar al Señor y descansar. Eso es lo que dice la Biblia. Pero el espíritu de este mundo es, ¿para qué te vas a fajar tanto? Si total, nadie te compensa. Pero ¿por qué tú te tienes que destacar tanto? Después nos pones en evidencia a nosotros. Este siglo es el siglo de la mediocridad. Pero el Señor nos llama a escalar, a progresar, a alumbrar, a salar este mundo. Y para salarlo hay que hacerlo de manera diferente. Y por último, el espíritu de este siglo se caracteriza por 2 cosas. Por pensar que la moda es la norma. Y en estadística, moda es un número que se repite. Eso es todo lo que quiere decir moda. Si fuéramos a usar el término moda como un término matemático, es el número que más se repite. Pero el hecho de que un número sea el más que se repita no quiere decir que ese es el número que es. Estamos acostumbrados a lo gris, pero en la Biblia las cosas son o blancas o negras. O eres de la luz o eres de las tinieblas. O estás frío o estás caliente. Porque a los tibios los vomitará Dios de su boca. Así que este mundo se caracteriza por lo accesorio. La gente compra cosas para adornarse, para adornar a otro, para adornar su casa o para adornar su carro. Pero esas cosas no necesariamente se compran porque sean necesarias. Este es el mundo del lujo contra la moderación. Pablo dice en una de sus epístolas, estad contentos con lo que tenéis ahora. Ese texto a mí me parece tan importante. Hay muchos textos importantes, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para redarguir. Pero nosotros tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos ahora, porque lo que tenemos ahora lo hemos recibido de Dios. No por tu esfuerzo, no por tu capacidad, es por la voluntad del Dios Todopoderoso. Este es el siglo del lujo contra la moderación, es el siglo del consumismo contra la austeridad. Y por eso pagamos unas consecuencias que a veces le cuesta la vida a gente que no puede enfrentar sus situaciones económicas y termina quitándose la vida, cuando lo que el Señor lo que quería era que viviéramos en paz, contentos con la bendición de hoy, diciendo cada día, este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y este es el día de la pérdida de la fe en la historia. Aquí nadie cree en nada, todo es escepticismo. Nadie confía en nadie, todo es desconfianza. Se ha perdido la fe en el progreso, en la tecnología, en la ciencia y hasta en Dios. Pero el que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ante esa realidad, que es el espíritu de este siglo, Pablo nos insta a que renovemos nuestro entendimiento,
a que hagamos que nuestro cuerpo sea el sacrificio vivo. Nos reta a que no nos conformemos con este siglo. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas? Son 12. La número 1, presenta tu cuerpo como sacrificio a Dios. Que tu vida sea el holocausto a Jehová. Eso quiere decir que hay que cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu. Que tenemos que conducirnos como gente seria, ungida, donde quiera que estemos. Que seamos de una sola pieza, transparentes, íntegros y humildes. Que vivamos en honestidad, en sujeción y en amor. ¿Qué les parece, hermano? Casi nada. Dios quiere una vida íntegra y una vida de servicio a Dios. Segunda norma cristiana, verso 2. Tenemos que renovar el entendimiento. Si queremos vivir de una forma diferente al espíritu de este siglo, tenemos que renunciar a los valores que predica este siglo. Si este siglo dice consumismo, la iglesia tiene que decir austeridad. Si este siglo dice el culto a la novedad y a los jóvenes, la iglesia tiene que predicar que hay amor y espacio para todos, no importa su edad. Si este siglo dice que hay que encuevarse en sí mismo, la iglesia tiene que decir que habitemos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que mientras la gente habla del individualismo, de la superioridad del yo, del culto a la persona, la iglesia habla de la hermandad, de la solidaridad, de la aceptación, de la vida en comunidad y en familia. Por eso la iglesia mira las necesidades de los que están alrededor para compadecerse, para orar y para suplirlas. Y el Señor quiere las tres cosas: que las veamos, que nos identifiquemos, que oremos, pero si está a tu mano resolver la situación, resuélvela. Porque el que le dio un vaso de agua a este pequeñito, a mí lo hizo, dijo Jesús. El que visitó a uno a la cárcel, lo hizo como si lo hiciera para mí. El que estuvo desnudo y le fue dada ropa para vestirse, es como si lo hubiéramos hecho al Señor. Número 3, no tener un alto concepto de nosotros mismos. Verso 3, ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. No podemos creernos la última Coca-Cola del desierto, ni el último pincho de la marginal. No. Somos todos diferentes, sí, amén por eso. Qué rico eso, que seamos diferentes, pero todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. El hecho de que Dios te haya hecho ojo no quiere decir que la uña sea menos que tú, porque sin la uña y sin el ojo el cuerpo no funciona bien. Número 4, cada uno ejerza su ministerio cristiano conforme al don de Dios. Versos 6 y 7. Tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Nótese que para todos hay un don de Dios. Nótese que cada uno de nosotros ha recibido de Dios un talento o una habilidad particular. Pues si vamos a andar de acuerdo con las normas de Dios para la vida cristiana, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que si tú predicas, predica. Si a ti te toca exhortar, exhorta. Si a ti te toca servir, sirve. Pero si te toca repartir, reparte.
No te quedes con lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado es para compartir. Sigo con las 12 normas de la vida cristiana, número 5. Les dije que hoy era un buen día para anotar. Amaos los unos a los otros con amor no fingido. Verso 9. El amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Verso 10. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Así que, ¿se acuerdan de aquel corito que decía, amémonos de corazón, no de labios, no fingidos, para que cuando Cristo venga, ¿se acuerdan? Nos encuentre redimidos, así era que decía, ¿verdad? Pues eso es bíblico. El mundo predica hipocresía. El mundo da la puñalada por la espalda. El mundo hace acepción de personas. Ese es el espíritu de este siglo. Pero Dios nos llamó a otro espíritu, a amar. Y en la versión en una versión, no me acuerdo ahora la epístola, dice soportándoos. O sea, que si no te da para amar, por lo menos soporta. Seamos honestos. Tenemos diferentes personalidades y por alguna razón hay gente que nos cae bien y por alguna razón hay gente que nos cae mal. Y a veces es sin ninguna razón, solo porque no conocemos a la persona, porque no hemos tenido la oportunidad de compartir más a fondo con ella. Pues si no la amas, sopórtala. Acércate, comparte. Más adelante dice que si tu enemigo, lo voy a decir la paráfrasis de Sonia, pero después usted va a leer Romanos 12, 14 y 15. Si tu enemigo te está molestando mucho, hazle cosas buenas para que se abochorne. La versión de la Biblia es, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O sea, para que se sonroje, se abochorne. Paráfrasis de Sonia, pero eso no es lo que dice ahí, ¿verdad? Sí. Por eso ese capítulo 12 cierra diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que si tu enemigo te pide la capa por una milla, préstasela 2. Si te abofetea en una mejilla, dale la otra. Ese no es el valor de este siglo, ¿verdad? El valor de este siglo es el que da adelante, da 2 veces. Ese es el espíritu de este siglo. Pero el Señor nos llama a renovar nuestro entendimiento y a comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Número 6. Comparte las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Verso 13. Compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que es tiempo, yo compartía con los hermanos de la clase de los maestros de célula, que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, que es el que habla de la resurrección de Lázaro, cuando Jesús dice Lázaro ven fuera, Lázaro salió, pero salió atado. Y Jesús le dice a los que estaban allí, desatadlo y dejarlo ir. Y yo compartía con mis hermanos y hermanas esta mañana que el Señor, gracias al esfuerzo de los hermanos y hermanas que evangelizan y predican y hacen trabajo personal y evangelismo, y gracias al Espíritu Santo, hay gente que va a llegar a este lugar, salvos. Dios los habrá llamado por su nombre y habrán salido de su tumba. Pero a la iglesia le toca desatarlos y dejarlos ir.
A nosotros nos toca el ministerio del acompañamiento. A nosotros nos toca el acompañamiento de la intercesión unos por los otros. A nosotros nos toca convertirnos en las manos de Cristo y abrazar a la gente que necesita ser abrazada. A nosotros nos toca ser el oído de Cristo y escuchar a aquellos que necesitan con quién hablar. A nosotros nos toca acompañar a una cita médica a aquel que no tiene carro. Es a nosotros a los que nos toca limpiar una casita de una persona que está en cama. A nosotros es a quien nos toca acompañar al hermano cuando llora. A nosotros es quien nos toca compartir su alegría cuando está gozoso. Es a nosotros. Esta carta está dirigida a la iglesia de Roma, a la iglesia del mundo. Es a nosotros a los que nos toca quitar las vendas para que la gente pueda disfrutar la vida que ya Él con su palabra ejecutó en nosotros y nosotras. Así que si queremos alcanzar vidas para el Señor, tenemos que prepararnos todos y todas para recibir a esas vidas, para acompañar esas vidas y para ayudarles a crecer. Número 7, no pagar a nadie mal por mal. Verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero es que no me habla. Háblale tú. Es que cuando yo lo saludo me voltea la cara, sigue saludando. Es que esa persona donde me quiere ver la cara, me quiere ver los pies, míralo tú con otros ojos. En cuanto dependa de ti. Si el otro no quiere, fine. Pero que no sea por culpa tuya, ni por culpa mía. En cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Si eso quiere decir que hay que cederle 5 centímetros para que él haga la verja, vas a pelear por 5 centímetros. ¿Le va a restar algo a tu vida? Si eso quiere decir que hay que hacer a veces lo que el otro no hizo, hágalo. Si puede, hágalo y hágalo con alegría. Pero que no se lo merece. Dios no nos llamó a ser juez. El juez es Dios. Entendamos eso, mis hermanos y hermanas. El juez es Dios. Todos los hombres compareceremos ante el tribunal de Dios. No es el de Sonia, no es el de Marta, no es el de hermana Hilda. Es al tribunal de Cristo. Pues dejemos que Él sea el que juzga. Y lo interesante de Dios es que en ocasiones, aunque lo que merecemos es juicio, nos da misericordia. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, sino que grande ha sido su misericordia para todos y para todas. Número 8, no seas vencido de lo malo, verso 21, sino venzamos con el bien el mal. Y eso implica, mis hermanos y hermanas, que hay personas que están envueltas en la corriente de este siglo que anda buscando revancha, venganza y atacar. Pero que tú y yo no seamos de esas personas. No, la palabra dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. A nosotros nos toca depositar ante Él todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Número 9, someteos a las autoridades superiores. Capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios mismo resiste, y los que resisten acarrean condenación a sí mismo. Pero la corriente de este siglo es que la gente no respeta ninguna autoridad, empezando por papá y mamá, siguiendo por maestro y maestra, añádale policía, añádale juez, añádale por ahí hombres.
Las personas no se quieren sujetar y a veces tienen buenas razones, pero el Señor dice que Dios es el que da autoridad y que ninguna persona asume autoridad a menos que Dios mismo no lo haya permitido. Amén. Amén. Número 10. No deber nada a nadie. Capítulo 13, verso 12. Perdóneme, no es verso 12. El 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nótese que lo que dice ahí es, si vas a deber algo, no son chavos, no son favores. Si vas a deber algo, que sea amor. Que lo que haya escrito en la factura es que te falta darle un poquito más de amor. Y como eso es fácil de pagar, ¿no les parece? ¿Le debemos un saludo a alguien? ¿Será tan difícil darlo? ¿Le debemos una acción favorable a alguien? ¿Será difícil hacerla? Lo difícil es empezar, pero después que uno empieza, el Señor pone en nosotros el querer como el hacer según su voluntad. Número 11. Desechar las obras de las tinieblas y vestirse de las armas de la luz. Verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, libertinaje, contiendas o envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Número 12. Los fuertes deben tratar con humildad a los que son débiles. Esto para que el cuerpo de Cristo permanezca unido. ¿Se acuerdan del lema de nuestra iglesia? En lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y en todo, amor. Qué tremendo, ¿verdad? Es el lema de la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y es una frase que perteneció a uno de los padres de la iglesia. Pero debería ser la consigna de todos nosotros. En lo esencial, unidad. Búscale la vuelta, es lo que eso quiere decir. Búscale la vuelta. Algo bueno tiene que tener esa persona. Búscale la vuelta. En lo que no te agrada, tolerancia. El otro día la pastora decía, estábamos almorzando y la pastora nos decía, yo voy a dejar de amar a una persona porque hizo una cosa cuando tiene 60 cosas que son buenas. Búscale la vuelta. Todos tenemos cosas positivas y negativas. Fijémonos en las positivas. Eso está en el capítulo 14:1 y está también en el 15:1. Les voy a leer ambos. 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y 15:1. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los que son débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Usted cree qué les parece si nos ponemos de acuerdo para seguir esas 12 normas? ¿Qué les parece? Y todos podamos decir al unísono que no vamos a ser vencidos de lo malo, sino que vamos a vencer con el bien y el mal. Si hacemos eso todos juntos, todos a la vez, los más fuertes soportándonos a los más débiles, apoyándonos los unos a los otros, cuando la cosecha de almas que viene venga, va a encontrar un ambiente propicio para crecer. Y las ovejas paren ovejas. Así que el esfuerzo de llevar el evangelio a toda criatura tiene que ser un esfuerzo intencional, adrede, bien planificado y desarrollado. Mientras el que predica, el que sirve,
sirve. Mientras el que exhorta, exhorta, el que enseña, enseñe. Mientras el que da con liberalidad, el otro ora para el sostenimiento de aquellos que dan. Y unos y otros alcanzaremos que esta obra, aquí en Vega Alta, en Puerto Rico y en el mundo, crezca para la gloria del Señor. Hacer la voluntad de Dios no es penoso. Dice Pablo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que si queremos vivir una vida perfecta y agradable, no te conformes a los valores de este siglo. Tenemos que sobreponernos a eso. Y no debemos decir, es que todo el mundo lo hace. Bueno, es que somos muchos. Bueno, hay mucha gente que roba, pero eso no quiere decir que robar sea bueno. Hay muchas personas que mienten, pero tampoco quiere decir que eso sea bueno. ¿Se acuerdan? La moda es el número que más se repite. Hay muchas conductas malas que se hacen muchas veces, pero siguen siendo conductas malas. Vistámonos de las armas de luz. Andemos como si fuera de día. Y que tu luz, como dice el himno, brilla en el sitio donde estés. Dios les bendiga. Si después de haber escuchado este mensaje corto, pero denso, tú te sientes movido o con la necesidad de que Dios transforme tu entendimiento, pues yo te voy a invitar a pasar. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero creemos que el Espíritu de Dios transforma las vidas. Y eso es lo que queremos ofrecerte hoy. Lo que tenemos de parte del Señor. El Espíritu de vida que da vida. El agua que salta para vida eterna. El pan de quien Él come, nadie volverá a tener hambre jamás. Así que como decía Jesucristo en el último día de la fiesta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ese beber es para creer que esa agua de verdad salta para vida eterna. Y ese beber es para adoptar las normas de la vida cristiana. Y ese beber es para fomentar un ambiente propicio para que la gente llegue, crezca y sea edificada. Si tú necesitas esa oración, te invito a pasar. Aleluya. El Señor está aquí y te ama. Y lejos de querer juzgarte y desecharte, lo que quiere es recibirte y transformarte. Y alentarte y ayudarte a vivir la vida cristiana que Él quiere que de una vez y para siempre tú y yo vivamos. Eso no lo vamos a poder hacer solitos y solitas. Necesitamos de la asistencia del Señor para que Él nos ayude. El Espíritu de verdad que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Sea el Espíritu que invocamos en esta hora para que te llene y te indique el camino por el que debe andar. Ciertamente ya Dios ha fijado sus ojos sobre ti. Mientras adoración canta, si quieres pasar, pasa y recibe la oración y la visitación del Señor. Ayer sentí temor y hoy no lo siento. Ayer buscaba paz, mas hoy la encuentro.
estuve solo y hoy tú estás aquí. Ayer sentí morir y hoy vivo en ti. Ayer sentí temor y hoy no lo siento. Ayer buscaba paz, mas hoy la encuentro. Ayer estuve solo y hoy tú estás aquí. Ayer sentí morir y hoy vivo en ti. En medio del dolor, tú me levantas. En mi debilidad, tú me levantas. Y aún en la enfermedad, tú me levantas. Cuando no puedo más, tú me levantas, porque tu poder se manifiesta aquí en mi vida. Y tu misericordia, mi Señor, es nueva cada día. En medio del dolor, tú me levantas. En mi debilidad, tú me levantas. Y aún en la enfermedad, tú me levantas. Cuando no puedo más, tú me levantas, porque tu poder se manifiesta aquí en mi vida. Y tu misericordia, mi Señor, es nueva cada día. En medio del dolor, tú me levantas. En mi debilidad,
El Señor está aquí, hermanos y hermanas, dispuesto a recibirte con su ternura y su amor, a llenarte de su paz, de su esperanza y de su misericordia, para darte vida y vida en abundancia. Él quiere darte cosas que tú no esperas, que tú nunca has recibido, cosas especiales y maravillosas, dádivas hermosas y perfectas. No te vayas de este lugar en este día sin recibir el don del Señor, que es para vida, para esperanza, para gozo y para paz perfecta. Aleluya, aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. La vida cristiana es para vivirla aquí y ahora. En primicia de lo que eventualmente viviremos y haremos con Él eternamente. El disfrute eterno de la presencia del Señor. Pero mientras estamos aquí, hagamos el esfuerzo máximo para que tu vida y la mía sea el sacrificio presentado a Dios, el sacrificio vivo que le presentamos a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Nos disponemos para salir, pero no queremos irnos de forma apresurada. Si de verdad tú necesitas esta intervención, este momento de gloria es para ti. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Alabanza. Manos puestos en pie, nos disponemos para salir de este lugar, pero el Señor va con nosotros y nosotras a donde quiera que estemos. Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias porque tú, Padre Celestial, eres el que renueva nuestra mente y nuestro entendimiento. Como dice Pablo en Corintios, nosotros tenemos tu mente. Permite, Señor, que podamos escuchar tu voz y seguirte. Tú eres el buen pastor y las ovejas escuchan tu voz y te siguen. No permitas que hablen ni escuchen otras voces, sino solamente la voz de nuestro pastor soberano, que eres tú mismo, Señor, el que nos lleva a pastar en buenos pastos, al que adereza nuestra mesa delante de nosotros, al que cura y venda nuestras heridas y las unge con aceite, al que hace rebosar nuestra copa de presencia divina y de tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu compañía, por la esperanza que tú nos das. Salimos de aquí con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.